domingo que tiene que ver con ciudadanos del reino. Así que vamos a orar. Leo, por favor, si nos puedes dirigir en esta oración. Señor, te queremos dar gracias una vez más porque nos permites poder reunirnos nuevamente aquí, en este lugar, Señor. Sí, Señor. Deseamos tanto estar juntos con cada uno de nuestros hermanos, Señor, y tú lo estás permitiendo, Señor, en este tiempo, porque sabemos que este es el tiempo tuyo, el tiempo que tú preparaste, y queremos estar más conectados, Señor. Por eso queremos pedir tu bendición, tu cobertura, Señor, para poder entender, para poder comprender en nuestro espíritu, Señor, que todo lo que estás haciendo, todo lo que estás entregando, Señor, a tu pueblo es para ponerlo en obra, Señor. Y queremos pedir esa bendición tuya. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de los que estamos acá, Amén, Señor, sí, Señor. y que tu presencia hoy, Señor, desate la bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos entendimiento y que toda distracción, Señor, quede atrás, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Nosotros lo que empezamos a ver este día domingo es una serie que se llama Ciudadanos del Reino. Y hoy día quisiera generar un poco de más de carne en esto, más de contenido, considerando de que nosotros cuando establecimos el concepto de reino, no sé si me ven de allá, ¿se ve? Sí. Establecimos la siguiente definición. El reino de Dios, en un contexto aquí y ahora, es la manifestación de la norma de Dios en cada área de nuestras vidas. La manifestación visible de la norma de Dios en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, si esta fuera nuestra vida y estas fueran las distintas áreas que nosotros tenemos, llámese emocional, sentimental, laboral, familiar, matrimonial, área financiera, área profesional, área de entretención, de hobby, la gran pregunta que nosotros nos podemos hacer y la gran pregunta que tenemos que hacernos, que es la pregunta de los grupos pequeños en esta semana, era ¿en qué área de mi vida no existe o no está existiendo una manifestación visible? Y esto es sumamente importante, pero ¿visible de qué? Y aquí hay una palabra que nosotros establecimos, norma. Para muchas personas, la palabra norma les va a sonar sumamente quisquilloso porque les va a sonar hasta religioso. Sin embargo, nosotros no podemos mirar la vida cristiana como una ideología en el cual cualquier persona puede tener la razón. No, en la vida cristiana nosotros tenemos una verdad y esa verdad es la palabra de Dios. No hay otro, nunca hubo otro y nunca la habrá. Por supuesto, lamentablemente nosotros tenemos algunos dejos de interpretación propia. De hecho, en la rama de estudiar la Biblia, en la teología, sobre todo de la predicación, hay una rama que se llama la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Un poco a modo de conocimiento general, existen dos tipos de hermenéutica básica, existen más de 25, pero las más básicas, fundamentales son estas. ¿Qué es lo que dijo el autor y qué es lo que quiso decir el autor? De hecho, en inglés hay una intención, una mirada como esta, letra por letra o pensamiento por pensamiento. Es decir, si nosotros leyéramos un pasaje X de la Biblia, supongamos uno difícil, no difícil, pero quisquilloso. Bueno, hay varios, pero déjeme. Ya, aquí tengo uno. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo eso? Al ladrón que estaba en la cruz. Esto es un ejemplo, no tiene que ver con el tema en sí, tiene que ver con el concepto de hermenéutica. Las personas, sobre todo hay una línea editorial, que es la línea editorial de la Watchtower, que es la que hizo la Biblia Testigo de Jehová. Ellos le colocan, fíjense qué interesante, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la Watchtower dice, pero yo te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se ve la diferencia que existe solo por una coma que le agregan? Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso y te digo hoy, que en un futuro lejano probablemente podrás estar en el paraíso. Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica pura, nosotros tenemos que entender que
Hay una letra, por eso los estudiosos de esto estudian la traducción del original, y nosotros con el pastor Cristian siempre estamos hablando del griego, siempre estamos hablando del hebreo, con el fin de poder darle la interpretación más pura posible de una palabra determinada. Hoy día hablaba con Mario temprano y hablábamos en el griego la palabra aeróbicos espirituales. Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer, en el griego la palabra ocupaos viene del griego aerobicaos. Y la palabra aerobicao es la palabra aeróbicos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué significa lo aeróbico hoy día? Hacer ejercicio. Por lo tanto, ejercita, y eso habla de una acción personal. Yo tengo que ejercitarme en los aspectos de la salvación porque Dios es el que produce. Y la aplicación práctica es esta. Todos nosotros tenemos músculos. Algunos los tenemos más adentro que a otros, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros desarrollamos los músculos? Ejercitando. Dios a todos nos creó con músculos, pero los que edificamos o los que trabajamos los músculos, tengo que ser yo tengo que levantar pesas, yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que comer un alimento bajo en calorías, ¿con el fin de qué? Con el fin de disminuir la grasa y que los músculos se noten y hacer ejercicio para que estos crezcan. Por lo tanto, hay un concepto ahí muy interesante que tiene que ver con la hermenéutica. Ahora, cuando se trata de la norma de Dios, ahí es donde nosotros no podemos, ojo, y yo me encanta, y yo pensaba recién, cuando el Cristian me dijo, tú me dijiste recién, Cristian, qué emoción esto. Y de verdad que a mí me da emoción, ¿en qué sentido? Primero, volver a vernos, pero me da una segunda adrenalina. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasaría si tuviéramos que comenzar la iglesia de nuevo con los que estamos acá? Yo sé que van a venir mucho más, yo sé que hay mucha gente que está ansiosa por venir. Hoy día la hermana Claudia temprano tenía una cantidad en la lista, después se fueron sumando más y hay personas que no se han inscrito y hay mucha gente que quiere venir ya, pero supongamos que tengamos que estar acá. Y yo le decía al Señor, a mí me encantaría, de verdad, yo tengo ganas de plantar otra iglesia en algún punto de mi vida de nuevo, de cero. ¿Por qué razón? Porque me encanta cómo el reino de Dios parte con algo tan pequeño y luego empieza a propagarse y a expandirse. ¿Y qué partiríamos nosotros? Haciendo básicamente esto. La gran pregunta es, ¿cuál es la norma de Dios? En concepto norma, no hay espacio para que nosotros podamos dudar. Dios dice qué, cómo, cuándo, dónde y con quién, claramente en la palabra. Nosotros no tenemos opción para arrancar de aquello. Podemos manipular la palabra a nuestro antojo, podemos justificar nuestra carnalidad y nuestra falta de espiritualidad en otras, pero lo que no podemos hacer es torcer lo que Dios dice. Hace unos días atrás yo di un estudio bíblico sobre la homosexualidad, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la homosexualidad? Levítico dice claramente, fuertemente, esto es lo que dice Levítico, toda persona que practica la homosexualidad tiene que ser apedreado y muerto, literalmente. En el contexto del Antiguo Testamento. Suena súper fuerte. El libro de Gálatas y Colosenses nos dice lo siguiente, y Corintios lo repite más claramente. Dice, ningún mentiroso, ningún calumniador, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. Y ahí se nos ajusta mucho más el tema. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué área de mi vida yo no estoy teniendo una manifestación visible de la norma de Dios? Y ahí, a modo de evaluación, que yo un poco lo que quiero compartir en esto, nosotros somos una iglesia que tenemos como visión conectar personas con Cristo, y esta visión la estamos mutando poco a poco. ¿A cuál? Viviendo a Cristo, mostrando a Cristo. Que es lo mismo, pero hay un tecnicismo ahí que le da una mayor profundidad a nuestra visión. Viviendo a Cristo es una responsabilidad tremenda. Yo tengo que experimentar y explicitar y graficar visiblemente si Dios está reinando en mi vida. De eso se trata el reino. La palabra reino en inglés, por ejemplo, es la palabra kingdom, ¿ya? Kingdom. Y la palabra kingdom viene de la palabra latina, que es una mezcla de dos palabras, donde king significa rey y donde dom viene de dominus, que es el dominio del rey. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios, y les pregunto a ustedes, cuando ustedes han hecho la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, ¿qué cosa? Venga tu reino.
¿Qué estamos diciendo? Señor, que tú eres el rey de mi vida y asimismo que se exprese el dominio tuyo como rey. La gran pregunta es, ¿de verdad queremos que venga el reino de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿De verdad yo quiero que Dios reine sobre mi vida? ¿Todas? Y luego podemos evolucionar la pregunta, que hoy día mucha gente se hace esta pregunta, sobre todo en los círculos cristianos, evangélicos, pentecostales, carismáticos, neopentecostales. ¿Por qué hoy día no vemos los milagros que se veían antes? ¿Ha escuchado usted esa pregunta? ¿Cierto? ¿Por qué hoy día no vemos el avivamiento que había antes? ¿Por qué no vemos los niveles de conversiones que hay antes? Entonces la gran respuesta a eso es, bueno, ¿de verdad esa canción que cantamos, Él es el rey de mi vida, es así? ¿O Él es el rey de mi domingo? ¿O Él es el rey de mi viernes? ¿O Él es el rey de mi aflicción, el rey de mi depresión, el rey de mi angustia solamente? Pero de mi vida, porque el Padre Nuestro tiene una parte, venga tu reino, pero lo que continúa es una responsabilidad tremenda, que se haga tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La del cielo, po. Entonces, ¿cuál es la voluntad del cielo? El cielo es perfecto. Y aquí cuando hablamos de la voluntad del cielo, grafiquémoslo en una palabra tremenda. ¿Cuál es esa palabra? Estándar. Bueno, creo que es la palabra es así, perdón. Estándar. Una bibliotecóloga me retaría. Esto se llama anglicismo, si no me equivoco, una figura. Bueno, estándar. ¿Qué es un estándar? ¿Alguien me puede decir lo que es un estándar? ¿Ya? Un nivel, un modelo, ¿cierto? Es decir, supongamos, nosotros como iglesia tenemos un estándar. Cuando hacemos alcance, decimos, chiquillos, ¿saben qué? Aquí hay gente que a las 7:30 está trabajando, prepara la mesa y tenemos un estándar y la gente, pero trabaja impecable. Los músicos saben que tienen que tener armado a las 10 de la mañana. Bueno, no hemos tenido alcance hace 2 años, así que tenemos hambre de tener alcance. ¿Ya? Y saben que a las 10:30 no tiene que sonar nada y tenemos estándar, porque cuando uno va a otro lado tiene otros estándares. Los restaurantes tienen diferentes estándares. De hecho, incluso hay una norma que se llama ISO 9001, 9002 también existe, que son estándares para que las empresas cumplan justamente con niveles de seguridad, con niveles de desempeño. Entonces, cada empresa trabaja para cumplir cierto estándar. Ahora, el cielo también tiene estándares. La gran pregunta es ¿cuál es el estándar del cielo? Y la respuesta es perfección, santidad, pureza, amor, generosidad, bendición, porque en el cielo no hay conflictos. Po. Usted no lee la Biblia y Miguel le pegó un charchazo a Gabriel. No lee eso en la Biblia. Y Jesús peló al Espíritu Santo. No vemos eso en la Biblia. ¿Dónde lo vemos? En la iglesia. ¿Cierto? Donde Miguel, ¿cómo está? Miguel, ¿vamos a tomar un cafecito, Miguel? Claro, pues Gabriel, mientras estamos hoy. Oye, ¿cachaste a Dios el otro día? ¿Cachaste a Jesús? No pasa eso en el cielo, po. ¿Dónde pasa eso, ese nivel de pelambre? Aquí en la tierra, po. Entonces, cuando la Biblia a nosotros nos sugiere ciertas cosas, que no son sugerencias, son mandamientos, y nos dice, hey, no trates con la gente con talla de doble sentido, lo estoy parafraseando porque dice claramente, no lo hagas. Entonces nosotros después no vemos bendición en cierta área de mi vida y decimos, Señor, te olvidaste de mí. Para. ¿De verdad nosotros queremos que se haga la voluntad del cielo aquí en la tierra? Porque a todos nos encanta que haya sanidades, a todos nos encanta que haya milagros, a todos nos encanta que haya liberación, a todos nos encanta que haya limpieza, pureza, que los cielos se abran y ocupamos un metalenguaje cristiano que es súper rico. Avivamiento. Lenguas, profecías. Yo quiero eso, yo he experimentado eso muchas veces en mi vida y todos lo anhelamos y todos lo queremos. Queremos que de pronto alguien te diga, no sé, Cristian o Catalina, Pilar, Dios te dice en este momento, bueno, no voy a inventar para no el reino, pero Pilar, aquí, allá, Leo, Dios dice que, ¡pum! Y de pronto uno quedaba como para adentro porque Dios te da un mensaje, pero de primera línea. Pero ¿qué pasó después el otro día?
Se levantaron 6 profetas más, ¿y cuál de todos mentía más lindo, po? Entonces la profecía que sonaba más linda y te decían, Edith, Berito, Erika, Dios dice que esa persona que está a tu lado y te dejaban la escoba. Y a veces, disculpando la expresión coloquial que voy a usar, se piteaban familia entera. Porque el Señor dijo. No sé si usted ha visto eso alguna vez, yo lo he visto hartas veces. A mí me profetizaron una vez que me iba a casar con una niña que no me gustaba. De verdad no me gustaba porque no es que me caía mal, pero era pesada la cabra. Y me profetizaron, ella va a ser tu esposa. Y yo, Señor, pero si tú me das, yo me salgo de la iglesia, si es mi esposa, vos, Señor. Claro, después me profetizaron otra oportunidad que yo me iba a ir a ministrar la alabanza a las naciones, po. Y yo sabía como 6 acordes y no cantaba ni en la ducha en ese tiempo, po. Entonces uno sabe cuándo y quién y por qué. Y ahora, lógicamente, en esa iglesia necesitaban un tecladista, entonces obviamente había que... También he visto aciertos en el tema. Entonces, chiquillos, hermanos, perdón, ¿de verdad nosotros queremos una manifestación visible en nuestra vida? Porque esto suena lindo y créanme, a partir de esta serie, con el pastor Cristian hablábamos la semana, a la iglesia de tercera vamos a pasar a cuarta, le vamos a meter una marcha más. Y qué rico que sea así, porque tenemos que aumentar nuestros niveles de búsqueda, tenemos que aumentar nuestros niveles de lectura bíblica, tenemos que aumentar nuestros niveles de santidad, tenemos que aumentar nuestros estándares. Y no es religiosidad, sino que se llama glorificar al Rey. Si de verdad yo quiero ser un embajador del Rey, yo tengo que ser impecable, tengo que tener un testimonio intachable, tengo que ser respetuoso en la pega, tengo que hablar bien del jefe, tengo que hablar bien de mis compañeros de trabajo, no tengo que tirarle piedra a los pacos, ni tampoco andarle tirando piedra a las feministas, ni andar atacando a los homosexuales, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Se entiende, cierto? Tenemos que darle de comer a los pobres y tenemos que orar por los ricos y enseñarle a los ricos, como hizo Pablo, que sean buenos ricos. ¿Se entiende? Tenemos que levantar nuestra voz en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de todas las cosas que van en contra de la norma, pero contra las ideologías, no en contra de las personas. Porque las ideologías son satánicas, pero las personas son salvables. Boric no es el cuerno de la bestia. Por si acaso, ¿ya? La vacuna no tiene el chip porque yo hoy día salgo y compro y vendo sin vacuna o con vacuna. No es eso. La gran pregunta, hermano, es ¿cuál es la norma? Y acá yo hice acá un gráfico sencillo. ¿Alguien tiene un pedacito de confort o un pañuelito? Háganme preguntas, no, hermano. Esto es un estudio bíblico, así que los que no vinieron se lo pierden. Cuando hablamos de la norma, estamos hablando de un ideal, ¿cierto? ¿Cuál es el ideal? Lo que Dios dice. No es que Dios sea un utópico o un idealista. Es posible ver un ideal bíblico en la tierra, sí es posible. Sí es posible. Lo hemos visto varias veces a través de la historia. Es posible, no quiero ocupar la palabra mimetizar, pero sí es posible construir un lugar donde Dios sea bienvenido. Que ese es el concepto. ¿Ya? Sí es posible. Ese ideal, por ejemplo, en la iglesia del primer siglo, cuando ustedes vienen, había unas personas que se llamaban, no era Ananías y Zafira, lo otro, el que se cayó muerto, ¿cómo se llamaba? Si alguien me ayuda, tampoco era Priscila y Aquila. Eran unos de esos. ¿Ya? Y cuando ellos llegan al templo, fíjese que ellos en la casa dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vender la propiedad y vamos a regalar la plata. Ananías parece que era, sí, Ananías y Zafira. Y vamos a regalar la plata a la iglesia. No estoy diciendo que vendan sus casas y regalen la plata a la iglesia, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la intención y cómo llegó a un ideal de santidad que golpeó fuerte. Y estas personas vendieron eso y cuando entrando a la iglesia le dijo, ¿sabéis qué? Nos costó 70 millones la propiedad, digámosles que nos costó 35 nomás. Y ellos van
y le dicen a los apóstoles, ¿sabes qué? Vamos a dar 35 millones, lo que nos costó, y todos celebraban eso, porque en realidad regalar una propiedad para suplir la necesidad de otras personas es tremendo, po. Y Pedro dice, ¿por qué te tentó el Espíritu Santo? Y el tipo cayó muerto al tiro. Entonces, que era chacal Dios, porque resulta que, ¿cómo se le ocurre? Por unas cuantas lucas el tipo se fue. No era por eso. Era porque Pedro dijo, este tipo le mintió al Espíritu Santo internamente, quiso la gloria para sí, ¿cierto? Declarando algo que era mentira. Más allá de cuánta plata, porque el tipo perfectamente habría dicho, Pedro, ¿sabéis qué? Vendí una propiedad, pero yo voy a dar 35 millones, pues no quiero dar los 70. Válido, pues, bienvenido, porque era una ofrenda de generosidad. Pero el tipo mintió, cayó muerto. Entonces, el estándar era tan alto, ojo, dice la palabra de Dios que cuando el juicio venga, va a partir ¿por dónde? Por la casa de Dios. O sea, por el estándar. ¿Y cuál es el estándar de este mundo? La iglesia. Pregunta, ¿en qué área de mi vida no estoy manifestando visiblemente el ideal de Dios? Ahora, estoy hablando de estándar, ojo, porque este es el ideal y aquí estamos nosotros. Seamos honestos. El gap que hay entre el real y el ideal es difícil. ¿Por qué razón? Porque el único ser humano que ha podido llenar estos dos puntos, digo ser humano entre comillas, se llama, o se llamó en su momento, Jesús. Entonces, aquí es donde entra en juego, en esta dinámica, cómo nosotros vamos llenando este vacío y cómo nos vamos ajustando al diseño de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, por esta razón doblo mi rodilla en Colosenses, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, en algún punto tenemos que subirle el pelo a esto, pues, hermano. Pero subirle el pelo a esto, no con un nivel de hipocresía, porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Hoy día hablaba también con otra persona, y esto nos pasa a nosotros. Cuando nosotros crecemos en el Señor, más encima, aparte de que Dios nos bendice con crecimiento espiritual, nos ponemos agrandados, po. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que nos creemos más espirituales que otros. Nos creemos más santos que otros. Estamos orando 45 minutos más que el resto y ya somos la crema de la unción misma. Evolucionamos un nivel de sayayanismo espiritual, donde cierto andamos caminando en el aire y ya como pastor, si me saco la chaqueta, todos se tienen que caer de espalda, po. Entonces, Jesús fue increíblemente perfecto en estándar, santo en todo lo que hizo. Él fue el reino de Dios evidenciado, donde no había estándar de santidad, de perfección mayor que Él, pero aún así, las masas, los pecadores, se sentían atraídos hacia Él, no porque Él estaba de acuerdo con lo que ellos vivían, sino porque eran como ovejas que no tenían pastor, que esto lo vimos un poco en la serie Vivo para Cristo. Y usted, digo usted, porque yo lo hago de verdad, y a uno como pastor le cuesta mucho, créame que a muchos pastores les cuesta mucho evangelizar, porque viven encerrados acá en las cuatro paredes. Mi prioridad es evangelizar. Yo hace 2 semanas me corté el pelo y el peluquero está conectado a los cultos a partir del día siguiente, po. Entonces me estaba cortando el pelo y de repente el peluquero me dice, ¿y tú cómo te llamas? Me dice. Yo le digo, me llamo Franklin, yo soy Ricardo, y bueno, y me dice, ¿y tú qué haces? Yo le dije, soy director de un colegio, esa es mi profesión, le dije yo, pero a lo que me dedico realmente, yo soy pastor. ¡Oh, qué interesante! Y empezó a hablarme y ocupó un concepto él, y yo le dije, ¿leíste tal libro? Sí, me dijo, ¿cómo supo usted? No, me imagino que después de este libro leíste este, porque caché la estructura de... Sí, me dijo, y empezó. Yo le dije, mira, lo que pasa, y empezó. La cuestión que el corte de pelo se demoró 2 horas, po. Mi señora estaba así esperándome para almorzar, pero no importa. ¿Y qué pasó después de eso? Que a propósito, mi esposa está en clase en este momento y terminaba la clase y le tocaba predicar en un tema de mujeres, por eso no está con nosotros hoy día. Entonces, en ese punto, logré hacer el switch y le digo yo al tipo, ¿sabes qué?
lamentablemente toda esta filosofía, el libro El Secreto, Dale Carnegie, Cómo influenciar amigos, y todas estas lecturas que hay, que son libros fascinantes para aprender, pero nada más que eso, te dicen, crece como persona, construye tu vida, edifica tu vida, sé rico, sé millonario, padre rico, padre pobre, el señor Miyagi, todas estas filosofías raras que hay, pero ¿sabes qué? La vida no se trata de ti, le dije yo. Tú existes, y empezamos a conversar, el tipo quedó fascinado, le mandé un texto bíblico, después le mandé un libro cristiano. Jesús era tremendamente atractivo a esa gente. Entonces, los discípulos y los fariseos de repente se juntaban y Jesús por allá con los pecadores y ellos ahí pelando, porque parece que eso es inherente de nosotros los cristianos. Pelado, oye, ¿por qué Jesús no se lavó las manos hasta el codo? ¿Por qué se mojó la puntita a los dedos? Porque esa fue la discusión, po. Y la ley decía que había que lavarse, pero después las leyes que le agregaron los otros judíos era que tenía que chorrear. Siempre poniéndole de más a la cuestión. Entonces, oye, ¿por qué Jesús se lava? ¿Por qué Jesús comparte con ellos? ¿Por qué Jesús? Entonces Jesús escuchaba, oye, córtenla, pues si yo vine a los enfermos, no vine a los sanos, po. Y técnicamente no hay nadie que esté sano. Entonces, en algún punto, esta brecha tiene que acortarse, tenemos que empezar a vivir este estándar, a subirle el pelo a este mundo, porque cuando Jesús viene a ti y a mí, Él te dice, tú eres, no sé si sabes lo que es esto, sal, gracias, y tú eres algo así, ¿cierto? Tú eres sal y tú eres luz. Tú eres el que alumbra el camino a las personas que están en oscuridad y tú eres el que preserva la moralidad de este mundo. Si yo le robo a mi jefe, ¿qué moralidad yo estoy hablando? ¿No es cierto? Hay que ser honesto. ¿De qué tipo de salar está? No, es que yo soy sal porque resulta que me mandé una profecía el otro día en la iglesia. Oye, si profetizáis y no soy capaz de amar, no sos nada. No somos nada. Podemos dar todo lo que tengamos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Podemos dar nuestro cuerpo para que sea quemado, donar el cuerpo a la ciencia. Pero si no amamos, somos como puro ruido y nada más. Entonces, el ideal de Dios está construido, hoy día lo mandé en el devocional de nuestra iglesia. Ojo, todos los días en nuestra página de Facebook de nuestra iglesia hay un devocional. Hay 3 cosas del ideal que tiene que ver con la letra, que tiene que ver con la voz y que tiene que ver con las enseñanzas. Pastor, usted me dice que el reino de Dios es la manifestación visible de la norma de Dios. Pastor, ¿cómo sé yo la norma? ¿Cómo conozco la norma? Primero, lea. ¿Se acuerda que el otro día hablábamos de, incluso mi hermano Caco, que siempre me retroalimenta ahí con la hermana Magdalena, tanto en los estudios como los domingos, hablábamos de 3 conceptos de la palabra palabra. La palabra palabra tiene 3 conceptos distintos en el griego, que es grafé, que es logos y que es rema. ¿Se acuerda? Lo escrito, la letra, que es el logos, de ahí viene la palabra lógica, de ahí viene la palabra teología, bibliotecología, toda la logía viene de ahí porque es el estudio de las palabras, lo escrito de, el logos, que es lo escrito, es la voluntad de Dios, es la Biblia. Desde el principio, Hebreo dice, desde el principio Dios ha querido comunicarse con nosotros de diversas formas, de muchas formas. Dios lo ha hecho a través de la naturaleza, partió haciéndolo. El Salmo dice, los firmamentos cuentan su gloria. La creación es cuestión de, no sé, yo tuve la oportunidad, hace tiempo me invitaron a predicar a Punta Arenas, a un congreso, a un seminario, hice un seminario de revitalización de iglesia, ahí y me invitan a Punta Arenas y ahí el pastor me dice, mañana a las 5 de la mañana nos vamos a las Torres del Paine, me dice. Entonces cuando uno llega a las Torres del Paine hay que ir bien abrigado, por supuesto, y hay que ir también bien afirmado porque hay sectores donde corren los vientos demasiado fuertes. Y cuando uno ve las Torres del Paine de lejos, es impresionante, uno queda tan, bueno, yo soy chico, pero imagínese ante la majestuosidad de eso y uno dice, esto no pudo haberse hecho solo. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
La tierra cuenta la gloria de Dios. La creación cuenta la gloria de Dios. A mí me gusta cuando los científicos se vuelan la cabeza de por qué todos los planetas, y como Rob Bell nos enseñó en un video, todos los planetas caminan derechito, pero de repente la Tierra es como la única coja. ¿Sí? ¿Ya? Y la Tierra es el único planeta que tiene un eje cojo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y de acuerdo, la única lógica, la única explicación para eso es que tiene que haber habido sobre la Tierra en algún punto de la existencia una carga de agua que el eje se dobló. Algo como un diluvio, dicen los científicos. ¿Se entiende? Y que gracias a esos grados que se dobló el eje, nuestra Tierra tiene una traslación perfecta y una rotación perfecta que demora 4 estaciones, 365 días, y eso a nosotros nos da las estaciones que cuando terminó el diluvio, Dios dijo, y a partir de ahora, mientras exista esta tierra, habrá otoño, primavera, verano e invierno. Y por eso nosotros tenemos estaciones. Así de perfecto. La tierra está, si nosotros movemos la tierra un poquito más cerca del sol, nos quemamos todos. Si nosotros nos vamos un poquito más lejos del sol, nos congelamos todos. O sea, esto es demasiado perfecto. El único espacio en el universo entero para que el ser humano habite, la creación de Dios más perfecta después de los ángeles, es el hombre. El hombre no puede existir en otro lado. Por más que Elon Musk y todo el dueño de Amazon hagan todos estos viajes a Marte y todo, y quieran armar ciudades, no se puede. No se puede, porque no es el diseño de Dios. ¿Qué va a pasar después? Tranquilo, viene un planeta desconocido, de acuerdo a la revista Time, que no saben qué, pero es como un planeta, es como una ciudad grande, y bíblicamente nosotros sabemos que lo que viene es la nueva Jerusalén. Tranquilo. Viene algo nuevo para nosotros. La Biblia dice que hay cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y eso dónde sale? Yo tengo que leer la palabra, yo tengo que instruirme todos los días. Usted no puede tragarse, usted no puede consumir más Dante Gebel, o más Guillermo Maldonado, o más Rick Warren, o más lo que sea. No puede consumir más eso que lo que Dios dice en su palabra. Nosotros desde que plantamos iglesia en tu ciudad, ¿cuáles son las personas más antiguas acá? Alejandra es la más antigua de las que está acá, después viene Cristian, después, yo no veo bien, Berito, nadie más para allá, no, Berito. Desde el día 1 nosotros partimos con una disciplina que era repartir un bosquejo del sermón, y siempre enseñábamos a la iglesia a memorizar pasajes de la Biblia. Eso es lo mejor que hay. Y siempre lo hemos visto, que los que se llama, ¿se acuerdan los que son antiguos en el Evangelio acá, hermano Caco, los devocionales? ¿Se acuerdan los devocionales? ¿Qué era un devocional? Era sentarse con un cuaderno, rayar la Biblia, nos daban plumones y empezar a meditar todo el día. Eso en muchos lados se ha aprendido. Yo eso es algo que lo hago todos los días, no porque soy más santo ni más poderoso que usted, para nada. Creo firmemente que la palabra de Dios es lo que tiene que permear mi cosmovisión. La palabra cosmovisión equivale a patrón de pensamiento, equivale a paradigma, equivale a la mirada del mundo. ¿Cuál es nuestra mirada del mundo? Escuche bien, dentro de todos los ismos y dentro de todos los istas que existen el día de hoy, ecologista es una visión de mundo. Hoy día los cristianos ecologistas, ¿cómo se llama esta universidad que es bien cristiana, hermana Claudia? De Cervantes, Miguel de Cervantes, tiene un humanismo cristiano, ellos me han centrado, bueno, yo he estado leyendo escritos de ellos, hablan de los ecopecados, ellos están muy metidos en la ecología hoy día. Entonces, todos los istas, mire, capita, socia, comu, izquier, derechista, todo lo que tiene que terminar en istas, en ismos, corresponde, obedece a una manera de percibir el mundo. Machismo, feminismo y todos los ismos. ¿Se entiende? Ahora, nosotros los hijos de Dios, ¿qué perseguimos? ¿Se ha dado cuenta que con el pastor Cristian le hemos estado dando duro en estos tiempos a eso? ¿Por qué razón? Porque nuestro deber pastoral es defender la grey. ¿Y qué significa defender la grey?
no hagamos ciertas cosas, sino que hagamos esto. Un ser humano, un cristiano, una persona redimida por la sangre de Jesús, entiende que para explicitar y para vivir el reino, la palabra hombre en sí, antropológicamente hablando, significa literalmente uno que mira hacia arriba. Esa es la definición de hombre en el contexto antropológico. Nosotros los hombres, y no hablo de hombre de género, hablo de hombre como creación, hombre y mujer, significa uno que mira hacia arriba. Mira qué profunda esa definición. El ser humano es imposible que no adore. Imposible. Si no adoras a Dios, adoras a alguien más. Si no sigues a Dios, sigues a alguien más. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que ninguno de los ismos presentes hoy día representa, interpreta el diseño perfecto del reino. Me encanta Esdras. ¿Ha leído el libro de Esdras? Está la escoba en el reino. Han pasado más de, muchos años que el templo, la casa de Dios, antiguamente, usted sabe, en el contexto del Antiguo Testamento, después de Moisés, se transformó en una nación centrada en la presencia de Dios, centrada en el templo. Era templo centrista. Y todo giraba en torno al templo. Todo el mundo quería ir al templo de Salomón porque eso graficaba la gloria de Dios. ¿Se acuerda cuando en 2 de Crónicas 7:14 y ese versículo famoso que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro? Esa oración está condecorando la apertura del templo. Era el momento cuando el templo se inauguró. Y hay todo un constructo hermoso. Entonces dice la palabra del Señor que desde el principio el centro de todo era lo que Dios dice. Y en los tiempos de Esdras pasó mucho tiempo que nadie entró al templo, pasó mucho tiempo que que todos los utensilios sagrados del templo habían sido llevados por los persas, habían sido llevados ante los persas, por Ciro, ¿cierto? Todos esos reyes que fueron chacales. ¿Alguien vio la película Los 300? De ese contexto. ¿Okay? Con mucha connotación griega, greco-romana, toda esta idolatría, y llega Esdras y de pronto se mete al lugar y entre todo encontró un rollo. Y era una copia de la Torá. Y cuando abre Esdras, todo el pueblo lloró, y empezó a leer la Torá. En el principio creó Dios, y la gente lloraba y lloraba, y cuando terminó de leer muchos pasajes, la gente le vino una convicción tan grande y le dicen a Esdras: ¿y qué tenemos que hacer ahora? Y Esdras lo que hace, le dice: ayunemos, arrepintámonos, volvamos de nuestros caminos, porque este mundo, esta realidad que tenemos hoy día está visualizada tiene una visión sira, tiene una visión persa, tiene una visión politeísta, tiene una visión donde todo el mundo se acuesta con todo, tiene una visión sodómica, tiene una visión de Gomorra. Esto es un asco. El estándar, hemos llegado a los niveles más asquerosos de la historia, dice Esdras, que se parece mucho a lo que tenemos hoy día. Pero ¿por dónde parte? Alguien tiene que hacerse responsable por ello. Tú y yo somos responsables de la condición, del detrimento moral que existe hoy día en nuestra nación y en nuestro mundo. Somos responsables por mantener el estándar del reino de Dios. ¿Se entiende, cierto? Ok. Logos, lo que está escrito. Pero también, no solamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Sabía usted que Dios habla? Mi esposa, emocionada hace unos meses atrás, estaba chata con todo esto, literalmente. Yo tengo una manera distinta de enfrentar estas situaciones, mi señora tiene otra forma de enfrentar. Y internamente oraba y dice que venía caminando hacia acá, hacia el colegio, porque nosotros tuvimos todo el tiempo con el colegio cerrado, pero igual veníamos nosotros también a trabajar acá al colegio, también para ventilar la casa, salir un poco de la rutina. Y Dios claramente le dice a ella: ahora empieza esta pandemia a acabarse. Esto fue unos meses antes que partiera. Y ella llegó con una paz, me lo contó, y al poquito tiempo los contagios empezaron a bajar y hubo un tema súper
súper claro de mejoras. Dios habla. Dios habla. Yo he estado durmiendo y Dios me despierta a orar. Me ha despertado a orar por ti. Dios me ha despertado a orar por ti. Dios me ha despertado a orar por ti, por muchos de ustedes, por la mayoría de los que, por todos de los que están acá. A veces estoy yo durmiendo y por culpa suya me tengo que despertar a orar, oiga. Y no lo digo con queja, lo digo con emoción porque yo sé que a usted le ha pasado también por algunos hermanos, incluso por mí. Berito, ella sabe muy bien que en una oportunidad nosotros como familia estábamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra vida y un día la Berito, sin saber nada, me manda una cosa a mí, un escrito, me ministró, pues yo iba manejando camino a Puerto Montt, muy mal, y leí eso y eso me ministró, pues. Lo fue que lo leí mientras iba manejando, entonces tuve que, con las lágrimas en los ojos, porque me ministró. Una vez yo le dije a un hermano, al hermano Pedro Báez, él estaba en el norte y yo siempre cuando oraba por él, no digo que ahora no oro, pero en ese tiempo cuando oraba y Dios colocó algo en mi corazón y empecé a orar por él y justo le mando un audio y me dice, ¿sabes qué? Me dijiste esto en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, me dice. Yo le dije esto, Dios siempre levanta una persona que ore por ti. Dios siempre despierta a un hijo para que ore por su hermano. Dios habla, hermano. Yo creo que Dios habla, pero tenemos que meternos en la dinámica del reino. Hoy día, yo no sé, no quiero, hermano Caco, decir que usted es más viejo que todos los que estamos acá, pero no sé, pues pensemos en esto, pero antiguamente en la iglesia uno trabajaba físicamente hablando, el trabajo era más pesado que el trabajo de hoy día. Era más bruto. Hoy día hay leyes que regulan mucho más eso, pero antes la gente se iba a la pega a las 6, no tenían auto, teníamos micro y si no caballo y si no bicicleta y algunos a pata. Yo para ir a la iglesia con mis papás teníamos que caminar 27 cuadras para llegar a la iglesia y llegamos a la hora. Llegamos mucho más temprano. Íbamos la mañana a la escuela dominical a pata, volvíamos a pata, después la tarde otra vez al culto a pata y la noche no veníamos a pata, lloviera, el clima quisiera y ahí estábamos. Mi papá no nos daba opción. Ya unos 6 meses de mi vida que yo no quería ir y ¿quién te está preguntando? A mi señora es lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, no había opción. Y llegábamos a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la tarde, jueves, sábado, lunes las mujeres, el miércoles los varones, y había oración de repente a las 5 de la mañana, y ahí estábamos todos orando, y había un tema. Y la gente vivía, experimentaba lo que dice Isaías, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy día, ¿sí? Hay hermanos que aquí en la historia me han dicho, pastor, yo creo que hay que orar, listo, los espero a las 6, 2 veces. Pues terminaba yo a las 6 orando solo aquí. A la tercera vez y me iba para la casa porque mejor oraba en mi casa, po. ¿Para qué me iba a levantar y venir a orar solo aquí, po? Entonces, hoy no estamos creyendo la voz de Dios. Hebreo dice que la fe viene ¿por qué? ¿Por oír qué cosa? La palabra. Y la palabra, en este contexto, tiene que ver con rema, que significa revelación de Dios. Yo esto lo he explicado, no lo voy a explicar ahora. Pero hay un grafé que es la letra, la A, B, C, hay un logos que es el contenido, la articulación de esas letras, una oración, por ejemplo, Dios dijo, y eso es algo literal, Dios dijo que el primer día fue, y uno lo va leyendo como un cuento, y eso es logos. Pero hay una revelación interna que se aplica a tu corazón, que en los momentos más difíciles de tu vida, esa palabra uno dice, es como que se hizo vida. Yo me acuerdo en un tiempo cuando estábamos tan mal financieramente y yo dije, no Señor, yo sé que tú nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar. Vivíamos nosotros en la Cruz, en el Paradero 14, y yo imprimí un versículo y lo pegué en el lugar que más visitaba en la casa, que era el refrigerador. Y yo ahí en el refrigerador colocaba, cada vez que iba, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús.
y cuando sentía que me faltaba algo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza y gloria de Cristo Jesús. Cuando pasé una etapa donde la gente levantó calumnia en contra de mí, que hizo, Dios me trajo una palabra, me dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que callarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de Jehová, esta es la herencia de los siervos de Jehová, dice Dios de los ejércitos. Y lo pegué en mi oficina en todas las versiones había de por haber. En inglés, en español, la nueva versión, todas. Entonces yo de repente me entraban como crisis de angustia así por ciertas cosas y yo me moría en la muralla. Mi Dios, es como el muro de los lamentos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Hasta cuando Dios te da una rema. ¿Cuántos saben que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Cierto? Todos lo sabemos, pero no lo experimentas hasta cuando se te acaba la pega, hasta cuando no tienes de a dónde y de repente alguien golpea la puerta y te dice, hermano, aquí está. ¿Y por qué no? El Señor me dijo, ahí tiene unas 20 luquitas. ¿Le ha pasado eso a usted? Amén. ¿Le ha pasado que de repente usted se trata de romper la cabeza y no hay nada? Y de la nada Dios saca algo. ¿Sí? A mí me ha pasado. Todos hemos vivido el clásico milagro del gas que duró como 6 meses. Padre, no tengo plata ni oro, pero yo... Y el gas no sacado nunca más hasta cuando tuve plata. Eso es clásico. Yo siempre cuento, yo siempre he contado, y algo que me quedó marcado, vivía en la calle, en el Trigal, allá en Calera, más allá de la calle Aconcagua, El Salvador. O sea, después del Salvador uno daba un paso y estaba el río. Y yo le contaba, hoy día te contaba a ti, yo era súper pobre, yo no tenía ni juguete, tenía que ir al río a buscar juguete y lo que encontraba lo transformaba en juguete. Yo tenía sarna, pioja, las tenía todas, po. Si ahora que ahora el talón rajado uno anda mejor en la vida, pero en ese tiempo era... Sí, era verdad, y yo vivía ahí y me acuerdo que estábamos en el río y vivíamos en una media agua con piso de tierra, con ventanas de plástico, con 2 piezas la media agua, un living, comedor, cocina, baño, ¿sí? Y un dormitorio con una cama de plaza y media donde dormíamos los 4. Ya, abrigaditos así. Y de esas frazadas que antes tenían hoyos por todos lados, como que la primera la colocáis para acá y la otra con el hoyo, tapando el hoyo para que no te entrara aire. Y un día hay un temporal, creo que fue el año 83, por ahí. Era típico, empezaba a llover y al rato salía el río. No sé si ustedes se acuerdan de esos tiempos que el río salía cada rato. Y yo estaba ahí y mi papá empezó a cantar un himno, porque estaba toda la luz cortada, y un viento, un temporal, Dios mío, y sonaba, y yo éramos chicos, y mi papá empezó a cantar, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Es un himno hermoso. Y nosotros en la puerta veíamos cómo los techos volaban, literalmente, y nuestra media agua ni se movía. Eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Entonces, tenemos un ideal, pero también tenemos, ¿por qué viene usted a la iglesia local? Usted tiene un pastor que le enseña, tiene un pastor Cristian, en su grupo pequeño, usted aprende. Mire, hace poco se enfermó nuestro hermano César, la hija de nuestro hermano César, y después se enfermaron todos ellos. ¿Se acuerdan ustedes? La iglesia respondió bastante bien y yo le decía al hermano, y quizá algunos hermanos dirán con un nivel de reclamo, ¿por qué a ellos sí y por qué a uno no? Yo no estoy diciendo que alguien lo dice, yo estoy extrapolando mi pensamiento. Y la respuesta es la siguiente. Yo ando con un problema, me operé el pie hace poco, y cuando camino me duele porque tengo algo que me pasó ahí debajo de los dedos. Y cuando camino cojeo y todo mi cuerpo se resiente. El otro día me levanté en la noche y me pegué en el dedo chico en la punta de la cama y dije, cáspitas. Me golpeé mi dedo. ¿Cierto? Me pegué fuerte. Ahora, fíjense mi cuerpo cómo reacciona. Voy caminando y de repente, digo, ¡ah! Porque era tarde para no despertar nada. Entonces, mire lo que hago. Me pegó en el pie, pero mi boca grita. ¿Por qué si me pegó en el dedo, mi boca grita y mi mano se tapa la boca? O sea, mi cerebro, en su sistema nervioso central, produce una sinapsis
rápida, en microsegundos, que cuando el pie, como está conectado aquí en alguna glándula del dolor, que no tengo idea cómo se llame, pero en alguna glándula que está en el hipocampo, no sé a dónde estará, pero que ¡pa! Y ¡ra! ¿Cierto? Y que al rato el dedo empieza. Y uno lo siente, pero aquí, po. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si una persona del cuerpo se resiente, el cuerpo lo sabe. Es viernes y tu cuerpo lo sabe bien, ¿cierto? Cuando una persona del cuerpo se enferma, el cuerpo lo siente. Cuando a alguien de la iglesia le pasa algo, la iglesia lo resiente. Ojo, pregunta. ¿Por qué hay personas que estando en la iglesia el cuerpo no reacciona? Y yo eso lo respondo con una pregunta. ¿Esa persona está conectada al cuerpo? ¿O solamente es un asistente de ITC? Que es distinto. Es distinto. El otro día murió un hermano, el viernes murió un amigo de años de iglesia, Manuel Álamos. Ya no sé si alguien lo conoció, pero famoso en Calera el tipo. Andaba haciendo campaña evangelística por todos lados, nos conocimos en la iglesia, echábamos talla, yo era súper patudo en su casa, me iba para la casa de él, cuando él no estaba me metía por la ventana y cuando él llegaba yo me hacía almuerzo, desayuno, me quedaba viendo hotel y cuando él llegaba me iba. Súper patudo con él. Bueno, teníamos una relación muy cercana en todo caso. Pero pensaba en esto, cuando él murió, yo ya había dejado de verlo como los últimos 15 años cuando nos vinimos a plantar y a pastorear acá, pero cuando él murió lo sentí como que murió, me dolió mucho. ¿Ahora por qué? Porque somos cuerpo. Entonces, cuando una persona de nuestra iglesia ITC, el domingo, en este tiempo de virtualidad, se notó sobre todo gente que se conectó, pero también gente que no se conectó. Entonces, si el domingo, a la hora del culto, te ponía a ver, no sé qué dan en la tele esa hora, porque nunca veo tele. Fórmula 1, ¿todavía dan Fórmula 1 ahora? Que yo no veo desde cuando Livingston y... ¿Se acuerda que cuando daban Fórmula 1 en las mañanas antes? No sé ni qué dan, ¿ya? Puerta abierta, ¿cuándo lo dan? Sábado. Ya no sé, pero algo darán a esa hora. O si usted espera el sermón de Dante Gebel en la tarde, o el sermón de todos los otros pastores, como dije. Lógico que Dante Gebel no creo que te haya llamado en este tiempo, po. No sé, pues pregunto yo. Guillermo Maldonado no creo que haya golpeado tu puerta o te haya mandado un WhatsApp. Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Aquí habla tu padre espiritual. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de cuerpo. O sea, la norma, el ideal de Dios se manifiesta en la Biblia, se manifiesta en la voz, en la relación con Dios y se manifiesta a través de las enseñanzas. Lo que yo le estoy hablando hoy día es una palabra que Dios quiere hablar a ITC hoy día. ¿Nos estamos transmitiendo, chiquillos? ¿Estamos transmitiendo? No estamos transmitiendo. Bueno, pero cuando transmitíamos era todos los hermanos que se conectaban. Una palabra de Dios para los que se conectan. Lógicamente esto va a tener un efecto. Así funciona el ideal de Dios, pero hay me queda poco tiempo. Pero también tenemos un real, que es nuestra realidad. Oye, seamos honestos. Todos nosotros tenemos áreas, fisuras, donde todavía no se manifiesta el dominio del Rey. Esta fue la gran pregunta, la gran introducción del domingo y la gran pregunta de los grupos pequeños en esta semana. ¿En qué área de mi vida todavía no hay una manifestación visible de la norma de Dios, del ideal de Dios? Si yo a mi esposa la trato mal, yo necesito urgente que el reino de Dios se manifieste ahí, porque nunca voy a tener un matrimonio que impacte al nivel de Dios como yo quiera si no hago las cosas a la manera de Dios. Ojo, hermanos, en el reino de Dios no existe la democracia. ¿Ya? Las dictaduras, la democracia, cualquier tipo de gobierno es imperfecto. El único gobierno perfecto es este. Y dijo Dios. Punto. Se acabó. No hay más, no hay menos. El único gobierno perfecto que existió en la tierra, que llegó a los niveles máximos, fue el tiempo de Salomón. Pero Salomón después tuvo a nivel de corazón
la cantidad de mujeres que tuvo, la cantidad de riqueza desvió su corazón y después el reino terminó mal. Pero el pic entre David y Salomón fue el pic de lo que pudo un gobierno a nivel histórico construir. ¿Sí? ¿En qué área de tu vida aún no experimentas el ideal? Hermano, para poder construir este ideal necesitas leer la Biblia, necesitas relacionarte con Dios y necesitas escuchar las enseñanzas que Dios te trae a través de tu pastor y a través de tu iglesia local. Te caiga bien el chico o no te caiga bien el chico, lo siento mucho. Es lo que Dios te dice. Yo no estoy acá para que nos lleven, para ser el líder ideal ni perfecto suyo, porque le tengo mala noticia, nunca lo voy a hacer. El momento que le caigo bien a alguien, le desagrado a otra persona y después cuando le caigo bien a ese que desagradé, le termino cayendo mal al otro y así funcionamos nosotros. ¿Me entiende? Esa es nuestra triste realidad de como ser humano. Pero en esta realidad, y aquí vengo y con esto remato, hay un gap, hay un gap, y la gran pregunta, pastor, es ¿cómo yo llego del real al ideal? Y aquí entramos nosotros a algo que nos hemos cansado de explicar y lo vamos a seguir haciendo porque esa es mi pega. Pregunta, ¿cuál es el mecanismo de transformación que Dios trajo aquí a la tierra para que nosotros pudiéramos experimentar? Ya, el Espíritu Santo, la iglesia, pero ¿a través de qué? ¿Cuál es el mecanismo? El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo de qué. ¿Por qué razón? Ya. El Evangelio, hermanos, es el único mecanismo de transformación que existe aquí en la tierra. No hay más. Este Evangelio que está mezclado con metafísica hoy día, ¿sabe cuál es ese Evangelio con metafísica? Ese que dice, decrétale a tu hermano, Claudia, tú serás millonaria el día de mañana, recíbelo. Eso es satánico. ¿Me entiende? Eso es satánico. Eso no es evangelio. Lo siento, hermana. La Biblia dice que Dios a quien quiere, esto lo dice Zacarías si no me equivoco, a quien quiere le da fama, le da riqueza, le da gloria, Dios pone reyes. Mire, Dios sabe quién va a ser el próximo presidente. Dios sabe si va a ser Boric, si va a ser, no sé si irá a tirar Narváez, la verdad. Narváez, no sé si se va a tirar ella, si va a ser Proboste, si va a ser Sichel, si, Franco Parisi, que no. Franco Parisi, ahí Cristian casi se levantó de la silla, no, son bromas, Cristian. Ya, Franco Parisi, por derecha no sé quién más irá, bueno, aparte Sichel, Cast, puede ser, ¿cierto? Tenemos una gama. Oye, mientras nosotros acá nos quebramos, terminamos odiándonos, tirando por las redes sociales, Dios ya sabe. Porque detrás de cada persona que llega al gobierno, Dios tiene control sobre eso y Él sabe hacia dónde la historia tiene que ir mutando por dos cosas. Una, para que haya una manifestación visible de su reino a través de la iglesia. Y segundo, porque esto tiene que apurar la venida del anticristo. Po. Si está escrito. Po. ¿Ha escuchado la expresión del nuevo orden mundial? ¿Sabe cuál es la cabeza de la instauración del anticristo en nuestro tiempo? ¿Cuál es el vehículo? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son enfermantemente satánicas. ¿Sabe lo que salieron ahora en el mes de julio que dijo las Naciones Unidas? Que los niños son del Estado. Y eso es lo que se viene para los colegios. Los padres no van a tener derecho a criar a sus hijos. Es el Estado el responsable con la ideología de turno que es LGBT más Q. Eso se viene. O sea, Nicolás tiene dos papás, era el génesis de la escuela dominical de lo que viene después. Po. Ahora, nos podemos asustar, no nos asustemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Manifestar visiblemente la norma de Dios en toda la área de nuestra vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hagan discípulos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Haciendo discípulos. ¿Qué dice la palabra de Dios a los padres? Repítala a tus hijos cuando se vayan a levantar, cuando se vayan a acostar, cuando salgan por el camino, cuando vayan a la escuela. Repítele mis mandamientos, mis mandamientos, mis mandamientos. Eso tenemos que hacer. Ay, no, es que yo a mi niño, pastor, a mi niño, él tiene que decidir. Tu hijo no decide.
No puede decir, pues. O sea, vivimos en una sociedad tan enferma que si un cabro a los 17 años viola a alguien, tiene un lenguaje eso. No es imputable, ¿cierto? Pero la Nación Unida dice que a los 5 años un niño puede decidir su sexo, su género. No sé si me entiende para dónde va este gran margen que existe. Ahora, ¿por qué el Evangelio? El Evangelio tiene 4 partes y lo voy a decir rápido. Primero, creación. Y esto usted lo puede aplicar a cualquier orden de su vida. Luego de la creación tiene la caída, luego de la caída existe la redención y luego de la redención tiene una nueva vida. ¿Cierto? Vamos a la historia, solamente a la historia. Dios creó al hombre y a la mujer, esto era perfecto, ¿hasta cuándo? O sea, tenemos un ideal, Dios creó un ideal perfecto, luego viene una caída donde entra la serpiente, Satanás, tienta al hombre y a la mujer, estos caen y la caída representa no solamente una caída, sino que representa muerte. La palabra muerte literalmente significa separación. Es decir, el hombre se separa de Dios, el hombre fue colocado por Dios para que escuchara esta voz. Entonces, cuando el hombre peca, el wifi del hombre, el router, ¿cierto? El repetidor, toda la recepción, ¡pum!, se rompe y el hombre empieza a escuchar otras voces, otros diseños. Y es tan lamentable que llegamos al libro de Samuel y dice, y el pueblo de Israel no quería a Dios como rey, quería un rey, po. Y Dios escoge a Saúl, po. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero Dios decía, pero ¿para qué mi pueblo quiere rey si yo soy su rey? ¿Se da cuenta? Hermano, nuestro rey no tiene rey. Y se llama Jesús. A Él le debemos la devoción, la obediencia absoluta. A Él le debemos la pasión total de nuestro corazón, nuestra vida entera tiene que estar. Luego, ¿cómo se soluciona este tema de la muerte? La redención, ¿pues a través de quién? Vino Jesús, pues. Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús encarna a Dios mismo y Él dice, no, aquí, esta cuestión, alguien tiene que pagar por los pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, la Gabriela y todos los que están acá, la Alejandra y todos los que están acá, incluido yo, por nuestros pecados tenemos que morir, po. En el Antiguo Testamento, la sombra de esto era que todos los años en el Yom Kippur, que es el 31 de octubre, había una fiesta judía donde todo el mundo llegaba con un carnero, ¿cierto? Con un cordero, y lo tenían que degollar en medio de... Solamente lo hacía el sumo sacerdote, y era el día en el cual no sé cuántos millones y millones de animales se sacrificaban ese día, pero la sangre chorreaba. Era el día, era una ceremonia preciosa, se juntaba con la fiesta de los panes sin levadura, después otros días más, la fiesta, eran 7 fiestas en un contexto de 50 días, era impresionante. Y cuando Jesús muere, el velo se rasgó y dice, consumado es, ya no hay más sacrificio. Jesús le dice el libro de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, extraño porque Él es sumo sacerdote y víctima al mismo tiempo. Entonces, Él pagó una vez y para siempre el sacrificio. No hay más sacrificio, ya no hay nada más que matar. Jesús murió por nuestro pecado y Él hoy día venció a la muerte y venció al poder del pecado y nuevamente empezamos a encarnar el ideal. ¿Cierto? ¿Cómo se encarna este ideal? El Espíritu Santo vive en nosotros. Mire, Dios y nosotros, ¿cierto? Dios por nosotros, en el Antiguo Testamento. Dios con nosotros, ¿sí? Para nuevamente volver a Dios y nosotros. Dios está con nosotros. Y Jesús dijo, y les voy a enviar a otro como yo. La palabra otro como yo, en el original es paracleto. ¿Has escuchado la palabra paradocente, paramédico? ¿Qué es un paramédico? Alejandra, ¿qué es un paramédico? Sí, hoy día un TENS. Es uno que asiste, ¿cierto? Uno que asiste, que acompaña, que está junto a un paracleto es uno que le asistirá a ustedes. Yo en las vacaciones vi Rocky Balboa como por 20 veces, con mi hijo que me acompañó, Alonso.
Sí, me encanta Rocky y lloré en varias, ya no sé por qué lloro, pero mi hijo me decía, ponía la primera vez Sylvester Stallone presente y yo ya estaba llorando ya. Pero fíjese bien, el paracleto es esa persona que está en la esquina tuya, guiándote, animándote, diciéndote todos los días. ¿Se ha fijado que cuando nosotros pecamos, cuánto han pecado alguna vez? ¿Sí? ¿Se ha fijado cuando usted peca, se siente mal? ¿Le ha pasado eso que se siente como podrido? ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo, pues no es usted, si usted no tiene una conciencia limpia. No, pues no la tenemos. Pues. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y uno dice, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque Gálatas y Romanos dice que Dios ha derramado sobre nosotros un espíritu sobre el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Nosotros no estamos huérfanos, tenemos dónde correr, tenemos dónde ir. Entonces, este es el mecanismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Y aquí vamos construyendo en este mes de agosto. Y aquí vamos a llegar. Y este va a ser el centro de lo que vamos a ver las próximas semanas. Pastor, yo tengo problema en alguna área de mi vida. Sexual, financiera, lujuria, no sé cuál es. Esa es pega suya, identificarla. Ira, soy áspero con la gente, soy pesado con mi esposa, soy pesado con mi esposo. No sé si usted conoce gente así. No sé, a lo mejor soy yo nomás así. Pero rinda una vida, vamos ocupándonos de una y vamos a aplicar el Evangelio. ¿Cuál es el tema? Supongamos que yo tengo problemas para tratar a mi esposa y que yo soy desagradablemente pesado. ¿Ya? Supongamos, Berito, pero apúrate, trae la comida. Se usan así como de estos viejos machistas antiguos. Pero supongamos que soy pesado y la Berito me dice, oye, Franklin, vamos a salir, estoy ocupado, después vemos. Y todo el día esa tensión idiota. ¿Sí? Supongamos. Y el Espíritu Santo viene y me dice a mí, Franklin, ahí hay un área donde vaya a tener que trabajar. ¿Cómo funciona el Evangelio? Porque esto, para nosotros el Evangelio es como el punto de partida nomás. Pues un día yo levanté la mano y dije, quiero recibir al Señor. Haga la oración, Señor, te entrego mi vida y mi corazón, entra mi vida, perdona el pecado y ahora escríbeme en el libro de la vida. Bienvenido, después un bautismo y estoy al otro lado, ya me hice cristiano, el Evangelio ya me lo predicaron. ¿Sí? Ya me lo predicaron. Sí, partí a las 8:10, así que estoy pasado 4 minutos. Así que, como ya me lo predicaron, no, el Evangelio es para toda la vida. Entonces, aquí viene lo práctico. Identifica un área. ¿La tienes? No sé si el Espíritu Santo ya le trajo a usted cuál es esa área. ¿Sí? No me la diga, pero... Ya. Si la tiene y usted dice, Eureka, esa ampolleta que se iluminó, esta es mi área, pastor. Soy desagradable con mi esposa. Listo. Entonces, ¿cómo aplicamos el Evangelio? Aquí viene lo práctico. Primero, la creación. ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Cómo era la armonía entre un hombre y una mujer? El apóstol Pablo lo describe. Maridos. Y aquí, perdónenme las mujeres, y esto no tiene nada que ver con minimizar la figura de la mujer ni opacar la figura de la mujer. Dice, traten a su esposa como un vaso frágil. Créanme, las mujeres no son frágiles. No son frágiles. Pero trátenla como que fuese un vaso frágil. ¿Ya? La Biblia no es un libro heteronormado que rebaja la figura, según Foucault, que es el padre del feminismo actual, que a la Biblia la trata de machista. La Biblia no es machista. La Biblia es el único libro histórico que ha ensalzado y ha protegido a la mujer. ¿Sí? La ley dice que había que apedrear a la mujer y Jesús dijo no. Porque el hombre que, de acuerdo a las leyes, el hombre no tenía que morir, pero la mujer que era villana de adulterio sí. Jesús dijo no. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, Foucault está equivocado. La Biblia tiene razón. ¿Ya? Entonces, en este contexto, el ideal de Dios es, si vas a tratar a tu mujer, a tu esposa, trátala como vaso frágil, trátala con humildad, dice Filipenses 2. ¿Sabes lo que significa humildad en el contexto de Filipenses 2? Trata a tu esposa como que fuera la persona más importante de tu casa. Es el ideal.
¿Quieres ver el reino en tu matrimonio? Trátala así. Listo. Ahí tenés el ideal. Lo construiste. Identificaste el ideal, ¿cierto? Después del ideal, esto es parte de un libro que estoy escribiendo por si acaso, por eso estoy así tanto fluyendo. Luego del ideal viene la caída. Padre, como yo la trato, está equivocado. Porque no pueden haber dos conceptos. O Dios tiene razón, o yo tengo razón. No puede ser que Dios me haya creado desagradable, porque hay un dicho chileno que dice que el que nace chicharra, entonces a mí nadie me puede cambiar. Mentira. Si fuese así, Cristo murió en vano, hijo. Porque Cristo murió para transformarte. Estoy apuntando a todos los hombres en este momento de acuerdo a este contexto. ¿Ya? Después le voy a tocar a las mujeres el otro día. Entonces, frágil, como vaso frágil, trátala como que fuera más importante, pero yo lo estoy haciendo mal, muy mal, pésimamente mal. Entonces, ¿cómo se llama esto entre lo que tiene que ser versus lo que es? Hay un lapso, hay un tema que se llama arrepentimiento. Me tengo que arrepentir, La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, meta, cambio, noia, mente, conocimiento, viene la palabra gnosis, ¿cierto? Gnosis es la base del conocimiento, gnosis, soy gnóstico, agnóstico, ¿ha escuchado usted esa expresión? De ahí viene metagnosis, metanoia, cambio de transformación de. ¿Qué quiere decir? Yo pensaba que era así, pero la norma de Dios me dice que no tiene que ser así. Y ahí tiene que haber un arrepentimiento. ¿A quién le creo? ¿A mí o a Dios? Lógicamente, Dios tiene la razón. Entonces tiene que haber ahí un arrepentimiento. Y tercero, entender que Jesús pagó por tu desagradabilidad, por tu desagradabilidad, por tu desagradabilidad, por tu desagradabilidad, por tu desagradabilidad y por mi desagradabilidad como hombre. Él hizo posible en la cruz que yo sea un hombre agradable. Entonces cuando yo digo, es que no puedo tratarte bien, es mentira del diablo. Porque tú hoy día tienes el poder para tratar bien a tu esposa. ¿Cómo? Al ideal de nuevo, Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Por lo tanto, Espíritu Santo, necesito que produzca bondad en mí. Créame, que al poco tiempo, cuando usted vive eso en lo personal, ¿cómo está usted, hermana Gabriela? Estoy colocando un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo está hermana Gabriela en su matrimonio? Pastor, pero la sonrisa la tengo hasta atrás en la nuca, pastor. ¿Por qué? Porque no sé, mi marido era un hombre de reino, lógico. Un matrimonio al diseño de Dios tiene muchas bendiciones detrás. Andamos todos felices, contentos. Una mujer de reino, un niño de reino, un hijo de reino, una mujer, un adolescente de reino, funcionan distintos. ¿Por qué razón? Porque manifestamos visiblemente la norma de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Preguntas. Voy a dar el espacio para una pregunta y un comentario por la hora. ¿Alguien? Si no hay pregunta, alguien que pueda comentar algo. Sí, pregúntenos, mija.